Muy buenas tardes con todas y todos que nos siguen a través de todos los medios. Mi saludo y agradecimiento al vicepresidente de la Asociación Internacional de Sociología, el doctor Jeffrey Player. A cada uno de ustedes que nos acompaña. Es para nosotros un honor tener hoy día la conferencia de clausura por parte del doctor Jeffrey Player, Perspectivas Descoloniales y Sociología Global. Antes de empezar la conferencia del doctor Jeffrey Player, el decano del Colegio de Sociólogos del Perú y representante del Perú en Alas, le va a hacer llegar unos saludos institucionales y personales. Eduardo. Ilustre colega y amigo Jeffrey Player, vicepresidente de investigación de ISA. Reciba usted el saludo del Colegio de Sociólogos del Perú, que está organizando este pre-ALAS, alistándose al 33º Congreso de la Asociación Latinoamericana a realizarse en México en agosto próximo. Con la International Sociological Association, ISA, tenemos muy buena relación. Confiamos con usted hacer futuros trabajos, futuras exposiciones. Agradecemos que también el presidente de ISA, Sari Hanafi, haya estado y presentado su saludo. Y el tema que usted va a tratar el día de hoy, perspectivas descoloniales y sociología global, además es un tema de vanguardia que va a ser muy útil para nuestro colegio y en general para todos los intelectuales que nos están siguiendo. Reciba pues el saludo de las sociólogas y sociólogos del Perú. Muy agradecido por su presencia. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Bueno, vivimos un momento histórico de crisis profunda, ¿no? La guerra en Rusia y Ucrania nos saca a luz situaciones que la historia realmente la ha tenido presente en muchas situaciones. Como decían al presidente de la Asociación Mundial de Sociología, Sari Hanafi, hay que visibilizar esta situación y comprender de que la civilización humana no puede seguir en esa lógica. La guerra no puede ser una tendencia histórica que marque el desarrollo de las sociedades y las civilizaciones. El nuevo diálogo global en el cambio histórico que vivimos debe asirse a la vida, no solamente la crisis climática, los otros factores en que bien se conocen, la crisis de la democracia misma, sino también el problema de una mirada dialógica, no solamente desde la descolonialidad, sino de la transculturalidad. El cambio global nos plantea nuevos desafíos. He ahí por qué hemos invitado al doctor Jeffrey Player. Bueno, no solamente su trabajo científico sobre los movimientos sociales en el mundo, en América Latina, sino también su aporte teórico a las reflexiones del cambio global que vivimos viendo hoy, nos va a ayudar a comprender estos cambios. Jeffrey, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Arroyo, por esa introducción, y amigo Jaime Ríos, profesor Jaime Ríos. Es un placer estar aquí, tanto como sociólogo muy interesado en los trabajos de ALAS hace muchos años, pero también desde la Asociación Internacional de Sociología. Sabemos que entre las dos asociaciones hubo un acercamiento importante desde hace unos años, un trabajo importante de la anterior presidenta de ALAS, Ana Rivoire, y que se ha seguido con el doctor Jaime Ríos, y evidentemente eso va a ser algo importante de seguir en esta vía. Y bueno, con este pre-ALAS dedicado a la sociedad y a la sociología, post-pandemia. Sabemos que todavía no estamos todavía fuera de la pandemia, muchos están todavía infectados por el virus, pero bueno, ya estamos en otra etapa que hace un año. Por lo tanto, quise recolectar unos elementos de lo que se dijo en este coloquio pre-ALAS, para invitarles también invitarles a una reflexión sobre el tema precisamente que apunto
el doctor Jaime Ríos, sobre las crisis globales. Estamos en un mundo de una sucesión de crisis y como buenos sociólogos de nuestra época pensamos que son crisis fundamentales. Así pensaron, creo, todos los sociólogos, ¿no? Desde que oficialmente existe la sociología, no hay una época que los sociólogos no pretenden que están en la época clave de la historia. Obviamente se decía muy bien de la época industrial, cuando se fundó la sociología oficial en Europa, en Estados Unidos, con la era industrial. Obviamente después sociólogos importantes actuaron en contra del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial. Los años 70 también se vivieron como crisis importantes con una otra sociología, la crisis del fin de la Unión Soviética, las crisis y luego la globalización, que fue una transformación fundamental. En fin, sucesión de crisis, siempre más importante una que otra, y la sociología siempre le parece fundamental. Obviamente las crisis que hemos vivido, que hemos analizado, la de la pandemia, también es una de esas crisis. Lo que quiero invitarles hoy a aprovechar esta oportunidad para compartir unas reflexiones personales y unos análisis de la sociología, del camino de la sociología global frente a esta pandemia, de sus ilusiones, de su utilidad, y de repente también de su futuro, de algunas lecciones que podemos tomar, no solo en cuanto a la sociedad que analizamos, pero también como la sociología. Eso, si me permiten, ahí es lo que quisiera compartir un poco con ustedes hoy. Y bueno, ya sobre todo, para los que no me conocen, sobre todo un sociólogo de los movimientos sociales. Es una parte muy importante de mi trabajo. Publicamos con mi querido amigo, director de ALAS igualmente, Brennan Ringel, un libro que se llama Alerta Global, Movimientos Sociales y Políticas frente a la Pandemia, que está disponible en el sitio de Claxo, y con 34 autores, muchos de ellos latinoamericanos, pero de todos los continentes. E igualmente publicaron una serie de artículos sobre movimientos sociales, cambio social y pandemia. Ahora bien, esos artículos, la mayoría de ellos fueron escritos en el primer año y medio de la pandemia. Estamos en una época un poco distinta y hoy en día mi reflexión no va a ser tanto sobre movimientos sociales, aunque estarán presentes, obviamente, en lo que digo en mi concepción de sociología, pero sobre ese tema ya he escrito varios artículos que están disponibles en línea. Hoy más bien quiero compartir una reflexión sobre la sociología. Y bueno, si vemos un poco hoy en día artículos, libros que se escribieron al inicio de la pandemia, pues teníamos ahí ideas como que la pandemia iba a ser el fin del capitalismo y el inicio del comunismo, Slavoj Žižek. El inicio del siglo XXI, como el marcador, la cosa fundamental del siglo que iba a iniciar un nuevo siglo. Si tomamos el libro de muy importante sociólogo, el principal sociólogo en el mundo de hoy, Boaventura dos Santos. Y ahí vemos que tanto los políticos que los sociólogos también, muchos analistas pensaron esta crisis como fundamental, con un antes y un después. Que el presidente francés neoliberal decía que el día después de la pandemia no podía ser igual que el día antes de la pandemia. Y parece que al inicio muchos sociólogos estaban de acuerdo con eso, que la pandemia iba a hacer un cambio tremendo en el mundo, que muchísimas cosas iban a cambiar. Y ahí, pues, creo que estamos viendo hoy, no sé cómo lo viven en el Perú, pero vemos claramente en muchas partes del mundo que al final el mundo no parece tan distinto. De repente los sociólogos ahí, que lo digan políticos, pues se entiende, pero sociólogos, de repente habrá que preguntarnos si no hubo una falta de retraso de análisis ahí para que cada crisis importante la vemos como la crisis del siglo. Es sin duda una crisis importante, voy a insistir en el punto. Sin embargo, creo que es importante a esta altura de repensar con un poco más de retraso, primero, el vínculo entre la pandemia o más generalmente las crisis y el cambio social. Demasiadas veces en la opinión pública, pero también entre sociólogos, hay esta idea que la crisis en sí va a provocar un cambio social. Y de repente esperemos todos que va en la buena dirección. Y que eso creo que es un error teórico. Ninguna crisis, aun si es muy importante, muy amplia,
provoca un cambio social, un cambio de sociedad en sí, por sí misma. Lo que provoca un cambio social, lo que puede provocar un cambio social desde una crisis son los actores sociales, las interpretaciones de esta crisis, y obviamente en eso también vienen los sociólogos. Lo hemos visto en las crisis recientes, contemporáneas. Por ejemplo, hace 15 años hubo una crisis financiera global. En ese momento todo el mundo decía que se iba a acabar con el neoliberalismo y la finanza. No fue por nada cierto. Ahí la crisis no ha llevado al cambio esperado. Igualmente, estamos en el medio de una crisis ecológica que nadie puede negar en su amplitud. Y durante mucho tiempo había esta idea que la crisis iba a llevar a un cambio, iba a obligar a los seres humanos a adaptarse, a cambiar la sociedad, a dejar de consumir tanto plástico, tanto petróleo, tanta energía. Y vemos hoy que a pesar de la amplitud, de la catástrofe que significa este cambio climático para tanta gente en el planeta, pues la sociedad cambia muy poco, que el cambio está muy lejos del mínimo que está requerido para eso. Y con eso quiero decir que la crisis, mismo si es muy fuerte, no lleva en sí al cambio social. Es una dinámica mucho más compleja que viene con la interpretación de la crisis y luego la capacidad, la lucha entre distintas interpretaciones. La pandemia del COVID se ha interpretado como el regreso del Estado. Es muy cierto. Que ya no, que el Estado está allí. Vimos que cada día en la televisión veíamos a los gobiernos explicar qué estaba haciendo frente al COVID. Pero, ¿qué Estado está de regreso? De un lado, un Estado para proteger a los ciudadanos. Es cierto que el Estado social es importante, que es importante tener acceso a servicio público de salud de calidad, obviamente. Pero vemos también que en muchos países lo que ha regresado es un Estado autoritario, para no a servicio, pero para controlar a sus ciudadanos. Y vemos también, si analizamos un poco los presupuestos públicos, que el Estado que ha regresado también es un Estado que en varios países, en la mayoría de los países, apoya mucho los sectores económicos y las grandes corporaciones nacionales. Por lo tanto, el Estado que apoya el capitalismo está también ahí de regreso. Por lo tanto, ahí el punto del partido es decir que no hay ningún cambio automático que sale de una crisis. El cambio depende de la interpretación de la crisis, del análisis que se hace de la crisis que se impone en el espacio público, y en eso los sociólogos tienen un papel importante. Es lo que les voy a explicar, pero no están solos. Hay muchos actores que tienen su análisis de la pandemia. Vemos, por ejemplo, cómo actores religiosos reaccionarios están explicando que la pandemia es una cosa inventada por los liberales para imponer sus reglas. Están allí haciendo con las falsas noticias, están diciendo que es una invención, que ahí también es otra historia que tiene también su impacto. Y así cada uno tiene sus interpretaciones, pero la diferencia ahí creo que las ciencias sociales han contribuido y siguen contribuyendo, no se ha acabado eso, mucho con análisis que tienen que afrontar, que se puede oponer a esas fake news, noticias falsas. Si bien podemos decir que la sociología global no ha sido siempre en la primera página de los periódicos, no ha sido quizás tan visible, pero a mí me parece que después ya de más de 2 años de pandemia, podemos ver cómo en todos los continentes, la sociología ha jugado un papel importante en esta pandemia. Ha sido tan importante que de repente son cosas que nos parecen obvias hoy, pero que sin las ciencias sociales no se hubieran considerado. Tomamos un primer caso. Se decía hace 2 años que el virus atacaba a todos los seres humanos. Era en términos de biología, de medicina, ahí, que puede atacar cualquier ser humano, que somos todos iguales frente al virus, se decía. Las ciencias sociales, pero también con actores sociales como sociales, mostraron que no es cierto, que no somos todos iguales frente a este virus, que hay gente que tiene mucho más posibilidad de ser afectada por el virus y que con consecuencias más trágicas.
Ahí se trata de desvelar, de analizar la dimensión social de la pandemia. Nos parece tan obvio hoy, pero un momento hubo, sí nos parece obvio, es que hubo sociólogos, cientistas sociales, de ciencias sociales en la salud pública, en muchos sectores, que mostraron, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva York, los afroamericanos tenían 2 veces más probabilidad de tener la COVID y 2 veces más probabilidad de morirse de la COVID antes de que había las vacunas. Nos mostró que en toda la sociedad de ahí, la pandemia fue un amplificador de las desigualdades sociales y políticas. Y eso es un elemento que nos parece obvio hoy, que ya no era tanto el caso. Por tanto, la pandemia es un reflejo de la sociedad, de los problemas ahí, y me parece que la sociología ha llegado con herramientas conceptuales muy interesantes que se han afirmado con los análisis de esta pandemia. O sea, particularmente el caso de conceptos como el de interseccionalidad, que fue un concepto central en el último foro mundial de sociología, obviamente del cuidado. Y ahí, sociólogos, y en particular sociólogas latinoamericanas, han tenido un papel fundamental en en mostrar análisis distintas de la pandemia, que no era solo un fenómeno médico, un problema de un virus, era un amplificador de las desigualdades. Por ejemplo, la socióloga argentina basada en Brasil, Rita Segato, dijo que hay que hacer política en la vida cotidiana fuera del Estado. Frente a la COVID había que retener el tejido comunitario, derribar los muros que encapsulan los espacios domésticos, porque ahí precisamente tiene mucha razón en eso. La desigualdad se trataba ahí de ver cómo funcionaba, por ejemplo, la desigualdad urbanas, con sociólogos en todos los países que mostraron cómo fue distinta la pandemia en un barrio o en otro barrio. Voy a volver sobre este caso. Pero también que de repente la pandemia fue particularmente injusta, en lo que las que a menudo fueron las que más trabajaron para luchar contra la pandemia, en primera línea, muchas mujeres migrantes, muchas mujeres de color, fueron también a menudo las más afectadas y las que no beneficiaban del Estado social, cuando hemos visto donde había Estado social. Ahí también quisiera volver a un trabajo muy importante de la sociología para visibilizar varios aspectos de esta pandemia. Por ejemplo, me acuerdo que en 2020, como lancé en mayo o junio de 2020, se decía en Brasil, en Río de Janeiro, que no había problemas particulares, no había problemas de la pandemia, no había tanta COVID en las favelas de Brasil. Pero, ¿por qué se decía eso? Porque no había estadísticas médicas seguras y buenas ahí. Así que lo que se hizo fueron sociólogos y activistas sociales que fueron a recolectar datos para ver quién estaba infectado, quién se moría de la COVID en las favelas de Río de Janeiro, de Sao Paulo, para mostrar eso. Y vemos exactamente lo mismo en otros continentes. Se decía que el estado en la India, que el estado más pobre, que es el estado de Orissa, que no estaba infectado por COVID, se decía que era una enfermedad de ricos. La verdad es que en ese estado de Orissa no había médicos y por lo tanto nadie se hacía la prueba, no había manera, no había suficientemente médicos. Y nadie iba al médico para eso, por lo tanto no aparecen las estadísticas. Ahí se puede decir, pero ¿a qué sirve comprobar eso? Que es la primera tarea de los sociólogos, que es comprobar los hechos y mostrarles, sistematizar ese conocimiento. ¿A qué sirve? ¿A tener buenas estadísticas? No, mucho más que eso. Vimos cómo la visibilización, y ahí, como dice bien Rodrigo Santos, de lo que ha sido invisibilizado, de lo que ha sido activamente escondido que escondemos nosotros, participamos muchas veces a esta invisibilización. Ahí, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, una vez que hubo mejores estadísticas para mostrar que los barrios populares en Nueva York, en las favelas de Brasil, fueron más afectadas por el COVID, ahí también se pudieron adaptar en parte las políticas sociales. Obviamente había muchos problemas,
pero estos hechos, establecer esos hechos fue muy importante para entender la pandemia, pero también para orientar las políticas públicas. Y igualmente, la visibilización no se limita solo a los enfermos, a los que ahí, por ejemplo, en Europa tuvimos el mismo problema de invisibilización en particular con los ancianos, estos adultos mayores que estaban en casa de ancianos y que se morían muchísimo de la COVID, pero detrás de sus paredes de manera muy poco visible. Sociólogos mostraron que ahí se morían mucho más y ahí se tuvo que adaptar a las políticas públicas, desafortunadamente muy tarde, pero ese trabajo de visibilización que hicieron los sociólogos fue algo muy importante en la pandemia y va mucho más allá de eso. Quiero tomar dos ejemplos sobre estos casos de visibilización que hoy son cosas que nos parecen obvias, pero que no eran nada así al inicio de la pandemia. El primero es el caso de los trabajadores informales, que eso nos hace ver y pensar que las políticas en muchos países, pero hasta el final en algunos países, las políticas para hacer frente a la COVID fue pensada por y para la clase media y la clase alta. Que los ministerios, lo que hicieron, el confinamiento estricto, todo eso, pues eran gente de clase media y clase alta. Creo que tenemos que pedir a Aníbal de cerrar su iPhone, o del sonido por lo menos, o si alguien lo puede cerrar, por favor. Hay ruido ahí. Bueno, a lo mejor. Y lo que le decía ahí, que sí, entonces las políticas al inicio del frente a la pandemia se pensó por y para la clase media sin considerar, por ejemplo, los trabajadores informales. ¿Qué quiere decir confinarse? Quedarse en su casa si uno está en la favela y si uno está en un barrio popular y que tiene que salir a trabajar para ganarse dinero para dar de comer a sus hijos en la noche. Entonces, esta manera de pensar la política solo para la clase media y alta, pues no valió. Y eso también fue un trabajo de sociólogos que mostraron bien cómo hay que adaptar las políticas en barrios distintos y que hay una parte que fueron invisibilizadas. Otras sociólogas mostraron otra cosa muy importante en la pandemia, que junto a la pandemia de coronavirus también llegó lo que llamaron una pandemia de violencia doméstica, que iba juntos. Y eso fue trágico porque justamente cuando con el confinamiento se multiplicaron la violencia doméstica y los problemas ahí, fueron también a la época cuando todos los centros de acogida de las mujeres estaban cerrando precisamente por la pandemia, por el virus. Y por lo tanto, ahí fue un trabajo muy importante de visibilizar eso. Y creo que establecer los hechos, mostrar las distintas dimensiones de la pandemia, que es muy desigual a nivel social, pero también que afecta otras dimensiones, que no se trata solo de la gente que están directamente afectados por el virus, sino también de las mujeres que están ahí encerradas en su casa, víctimas de violencia doméstica, por ejemplo. Ahí fue un trabajo muy importante de desvelar eso, revelarlo, sistematizar los datos, y luego de repente sociólogos también que en varios países participaron a la adaptación de las políticas públicas frente a eso. También importante el rol de los sociólogos que establecieron no solo estos hechos de la pandemia, pero también del otro lado mostraron la experiencia de organización y de resistencia frente a la pandemia. La importancia de la ayuda mutua en toda América Latina, pero también en Inglaterra, por ejemplo, fue muy importante eso. Sociólogos que sistematizaron eso, apoyaron, ayudaron a estos grupos. Hay también sociólogos, incluso en instituciones como la ONU, que mostraron muy bien cómo en todas las partes del mundo las comunidades indígenas organizadas lograron hacer frente a la COVID de manera mucho más eficiente que en muchos países. Y también es importante hay el relato el reporte del relator especial de la ONU de los derechos para los derechos de los pueblos indígenas mostró muy bien ese relato con trabajo él es sociólogo y trabajó con muchos sociólogos para eso, para mostrar la importancia de la organización indígena para hacer frente a la pandemia tanto en América Latina
que en otros países como la India, como parte de África. Y bueno, eso, establecer los datos fue una cosa fundamental y nos transformó las políticas públicas en nuestra propia visión de la pandemia. Sin embargo, sería un error de considerar solo esta parte un poco más macro de estadísticas, de números, que es muy importante, una conclusión importante. La pandemia afectó nuestra experiencia en todas las esferas de la vida, el trabajo, la familia, el amor, el ocio. Es una experiencia que cruzó todas las dimensiones de nuestra vida. Y podemos decir que de un lado estamos ahí compartiendo algo como una generación COVID, como todos los seres humanos estuvieron afectados en su vida cotidiana. Y sí, lo compartimos, pero sin embargo, otra vez con experiencias que no eran homogéneas. Que la experiencia de la pandemia del COVID, es importante decirlo, es muy diferente si uno pertenece a la clase media alta con una casa en el campo y otro apartamento de la ciudad, que para los que están ahí intentando de cuidar a la abuela, de dar un poco de espacio para que los hijos puedan hacer sus clases a domicilio, en un cuarto que es muy pequeño, una habitación muy pequeña. Vemos que la experiencia de la COVID fue al mismo tiempo compartidos por todo, pero también una experiencia muy desigual en muchos casos. Muy importante también, creo que casi se olvida eso, pero creo que es una experiencia que tuvo un muy gran impacto en nuestras subjetividades. A veces positiva, a veces negativa, la conexión con los demás, el tejido social se ha puesto en riesgo en muchos casos, pero también, también ahí, según los recursos ahí, la manera de construirse, la manera de pensarse como persona. De un lado, pues todos experimentamos nuestra vulnerabilidad. Eso provocó algo en particular para los jóvenes que se construyen en este periodo. Los jóvenes que no pudieron tener la adolescencia, tanto relaciones sociales, por el confinamiento, por la pandemia. Pero también está en esa construcción de sí mismo, esa experiencia, pues es muy importante. ¿Qué impacto tendrá la pandemia en los niños? Que cuando tuvieron 3, 4, 5 años, se les decía que no se podía tocar a los demás, que no se podía cantar en los parques, que no se podía, que no iban a la escuela. Y en eso creo que estamos solo al inicio del trabajo de sociólogos y sociólogas. En la pandemia, a nivel de la subjetividad, a nivel del desarrollo de la gente, a nivel social, tiene un impacto que va a durar durante mucho tiempo. Y es importante de analizarlo bien, analizar esa experiencia y analizar el impacto que tuvo, que tiene hoy en día, y de repente el impacto a largo plazo. Eso es muy cierto a nivel de la subjetividad de la gente. ¿Qué tipo de generación, qué tipo de sociedad van a formar esos individuos? Pero también a nivel otra vez de la desigualdad. ¿Qué significa en términos de desigualdad dentro de 20, 30, 40 años? El hecho que centenas de miles de niños no pudieron ir a la escuela durante 2 años en el Perú, si no me equivoco. Obviamente, los que tienen acceso a una educación en línea, con computadoras y todo eso, tuvieron mejor acceso a la educación. Pero estos 2 años amplificaron tanto la desigualdad que va a tener un impacto en nuestra sociedad. Por eso el trabajo de sociólogos y sociólogas ahí, frente a la pandemia, está, no diré iniciando, pero está lejos de acabarse. Tenemos que ver estos impactos a largo plazo de la experiencia de la pandemia en la subjetividad de cada uno, pero también como seres sociales, y ahí pienso en particular a los niños, a los jóvenes, que la sociología de la niñez, la sociología de la juventud es particularmente importante frente a eso. Después de ver qué significa el aislamiento social, la importancia también de la vulnerabilidad, de la desigualdad, de no mezclarse con otra gente, de quedarse. Y ahí, obviamente, también lo que vimos en todas partes del mundo, lo denunció el secretario general de la ONU, la subida del racismo, del clasismo, porque se piensa siempre que es el otro, el diferente, que porta el virus, y ¿qué va a seguir? ¿Qué va
qué se va a mantener de todo eso en el mundo después de la pandemia. Y bueno, hay unos elementos ahí sobre la pandemia, cómo la sociología, creo, contribuyó a entender la pandemia. Y quiero quizás enfatizar más aún el impacto que tuvo la sociología, no solo en las estadísticas, como dije de un lado, ¿no? de establecer hechos y sistematizarles, para luego de repente contribuir a políticas públicas. También la importancia de analizar la experiencia del confinamiento, la experiencia de la pandemia, el impacto que tiene sobre los individuos que serán también los ciudadanos de mañana, de las próximas décadas. Y ahí también particularmente el rol de las mujeres, con perspectivas sociológicas ahí, con sociólogas primero, ¿no? Creo que las sociólogas son mucho más influyentes hoy, mucho más visible, y falta trabajo ahí, pero que hace 10, 15, 20 años. Hoy hay, que bien para todos nosotros, muchas más mujeres en su disciplina y que son análisis muy distintas y mejores, y mejor bastante la sociología gracias a su contribución al debate sociológico. Y en particular la perspectiva del cuidado, del care, que es tan importante, que es una manera de ver la sociología, pero que no se limita a las acciones cotidianas de las mujeres. El cuidado se aplica también a la manera de ver y concebir la sociedad, el cambio social, la naturaleza, obviamente. El cuidado de la naturaleza es algo muy importante. Y creo también ahí, quisiera dedicar los últimos minutos en este punto, la importancia de ver también cómo todo eso, como lo que ha pasado en la pandemia, cómo se analiza la pandemia, cómo la sociología de distintos aspectos de la pandemia ha también transformado o está transformando la sociología. Si bien pretendemos nosotros sociólogos que en nuestra disciplina los análisis sociológicos han transformado la pandemia, nuestra manera de ver la pandemia, y algunas políticas públicas tuvo un impacto, la sociología sobre la pandemia. Pues también la pandemia tuvo un impacto, creo, sobre la sociología. Y ahí lo que me parece muy importante es ver, por ejemplo, cómo a partir de la visibilización, por ejemplo, de las contribuciones de las mujeres, cómo ellas tuvieron un papel fundamental de cuidado durante la pandemia, como trabajadores esenciales, como se dijo también. Pero también ahí, como a partir de ahí, se va en paradigmas distintos para la sociología, que no son los únicos, pero son paradigmas muy útiles que mejoran la sociología. La perspectiva interseccional es fundamental. Lo vemos, la pandemia fue una prueba más, pero fue muy fuerte. Pero no podemos entender el mundo de hoy sin la noción de interseccionalidad y sin la combinación de la desigualdad en términos sociales, en términos de raza, en términos de género. Es fundamental de ver cómo eso se combina con otras desigualdades también, pero entre esas tres desigualdades y desigualdades urbanas, por ejemplo, y otros tipos. Es importante para entender, por ejemplo, las desigualdades de hoy y la injusticia tremenda que hacemos en este mundo, que las mujeres, las trabajadoras domésticas, que están haciendo todo el trabajo de cuidado que no logra hacer el Estado social. Y muchas veces estas mujeres no están ellas mismas cubiertas por el Estado social. Es la paradoja de nuestra sociedad. Son mujeres migrantes, son trabajadores informales, que no tienen derecho a jubilación, que no tienen derecho, cuando ellas se enferman, no hay nadie que va a ayudarlas. Ahí es algo muy importante de demostrar, que es que las mujeres fueron víctimas de la pandemia en muchos aspectos. Son ellas, por ejemplo, que tuvieron que interrumpir sus carreras, también para cuidar a la familia. Son víctimas de eso, pues, sin duda. Pero sobre todo son actores frente a la pandemia. Actúan en muchos aspectos. Quiero agregar esas dos cosas, el hecho que también son las mujeres, pero también era lo mismo de los indígenas, de muchos actores, como se dice, subalternos, que no solo fueron víctimas de la pandemia por la desigualdad que sufrieron, y por eso sufrieron más de la pandemia, que no solo fueron actores frente a la pandemia por su organización, también son allí los actores que nos ayudan a pensar esta pandemia
de mejor manera. Son productores de conocimiento, son productores de análisis sobre la pandemia, y ahí estamos abriendo. Creo que la sociología ya había dado un paso antes de la pandemia, pero se acentuó el paso hacia otras epistemologías. La epistemología del sur, podemos decir, como los santos, pero en particular ahí se ve epistemologías también que vienen de los pueblos indígenas, que vienen de las feministas, tanto en los movimientos sociales, las comunidades y también en el mundo académico. Como decía, el cuidado no es solo una perspectiva que se aplica a la pandemia, se aplica, de hecho, es una perspectiva holística, una otra manera de pensar la sociedad. Me parece muy importante en eso, quizás sería mi conclusión, y ojalá que, bueno, en conclusión todavía no, pero creo que es muy importante de ver cómo se conectan las prácticas con la producción de saber y de análisis, y detrás de eso otras epistemologías que son para nosotros, sociólogos, sociólogas, otras formas de epistemologías, pero para los actores también son otras cosmovisiones, otras maneras de ver el mundo, y para nosotros otras maneras de ver y de hacer sociología. Y me parece fundamental una enseñanza que ya es tan obvia, tan difundida en América Latina, pero que no es el caso en muchos otros continentes. Es la importancia de hacer sociología con los actores y para los actores. Se habla en particular en la Asociación Internacional de Sociología. Se habla de sociología pública, una sociología que es al servicio de los actores, que debe ser también, que deben entender a los actores. No basta de tener debate teórico, que es muy importante. Ese debate teórico también tiene que ser traducido para los actores. Pero eso es una etapa de la sociología pública. Una etapa adicional es lo que nos enseñaron sociólogos latinoamericanos, como Falsborda, por ejemplo, o la pedagogía de Paulo Freire, o muchos otros actores que vinieron, entre otros, del corriente de la teología de liberación. La manera de construir saber con los actores, a partir de ellos, pero sobre todo con ellos. Y eso me parece una manera fundamental que transforma nuestra manera de hacer sociología, y se ve ahí, de ahí vinieron los análisis más interesantes de lo que ocurrió durante esta pandemia. Y por lo tanto, ahí, la manera de concluir, quiero volver a lo que decía al inicio, que de repente, pues a veces no tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar de ilusionarnos demasiado con esta idea, que de la crisis, una crisis grande como la pandemia, viene un cambio social, y que vamos a estar después de la crisis, sin duda, en otra sociedad. Cada uno la piensa mejor, ¿no? Lo que incluso sociólogos escribieron es que después iba a ser una sociedad más social, más justa, más democrática, más ecologista. No es así. Es una posibilidad que la crisis nos lleva a cuestionarnos como sociedad para luego que el mundo sea más justo, más ecologista. Es urgente, lo sabemos. Y en esta reflexión colectiva, social, los y las sociólogos tienen una contribución muy importante, y creo que la hicieron. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay muchos otros actores que también interpretan la crisis, y que la crisis en sí nunca va a llevar a un cambio social. Lo que lleva a un cambio social es la capacidad de los actores, de los sociólogos y analistas, de interpretar la crisis y luego de traer eso en la sociedad. Muy importante, y por lo tanto, eso creo que da más peso para juntar mi introducción con mi conclusión. Creo que eso da más peso aún al trabajo de producción de conocimiento, de producción de análisis de los y las sociólogas con los actores. Ahí, un trabajo de producción de conocimiento, de análisis de la pandemia en términos de números, de establecer los hechos, mostrar que tanto la pandemia ha sido desigual, mostrar también la parte menos visible, visibilizar lo que ha sido invisibilizado, pero también analizar la experiencia de la pandemia, el impacto en la subjetividad, actores como de repente víctimas de la pandemia, pero también como actores frente a la pandemia y como productores de visiones del mundo y visiones de la pandemia, producto de conocimiento. Eso creo que sería para mí por lo menos una cosa que aprendí, ya era visible antes de la pandemia, pero pues aprendí lo vi con más fuerza, con más
durante la pandemia, y creo que es una lección que tenemos que sacar de esta pandemia como sociólogos, para aprender también de lo que está pasando en distintas partes del mundo. Ver lo que los análisis que por ejemplo, siempre me impactó mucho, como análisis de la India, fueron tan parecidos a lo que estaba pasando en los suburbios de Europa y a otros de América Latina. Estamos en una sociología global frente a este hecho global, pero que no sea homogeneizadora. Una sociología global que no pretende que la pandemia afecte a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Hay diferencia. Esa diferencia, por la pandemia, son en particular diferencias de desigualdades, son diferencias en términos de clase, de raza y de género, sin duda, son fundamentales. Y frente a eso, pues ahí tenemos también las herramientas para pensar la pandemia y el mundo de otra manera. Y ahí les dejo estas reflexiones. Bueno, Jeffrey, muchas gracias por tus reflexiones. En verdad, dejas no solamente para América Latina, para nuestros países del Caribe, una agenda de investigación que creo que se resume en toda su profundidad en lo que bien has señalado, una sociología para y con los actores, ¿no? Y creo que, sin duda, la sociología como ciencia en su unidad con las otras ciencias tiene que fundamentar esa filosofía sociológica práctica, como tú bien señalabas en el caso del maestro Franz Borda. Esa es una de las enseñanzas claves que nos dejas, ¿no? Y por otra parte, la capacidad de los actores, como bien has señalado, creo de que ante estas crisis, como bien tú lo has señalado, múltiples crisis, de organizar la vida, ¿no? En todas sus esferas. Y justamente eso solamente lo puede hacer por la crisis global, una sociología global. En verdad, Jeffrey, creo que sobre todo para los jóvenes de nuestro país, de América Latina, el Caribe que nos siguen, estás dejándonos unas ideas claves para que ellos hagan investigación, acción y justamente contribuyan, ¿no?, a construir una agenda de sociología en el diálogo global mundial de la sociología y en unidad con las demás ciencias, como decía el maestro Pablo González Casanova, ¿no? Bueno, Jeffrey, agradecerte infinitamente, ¿no?, por tu aporte, que sé que para los jóvenes les va a ser de un valor realmente invalorable, sobre todo para los jóvenes, puesto que los paradigmas de la ciencia están uniéndose en una creatividad cada vez más con los mismos actores, con para y por la vida, como bien tú señalabas, ¿no? Es decir, una sociología para y con los actores para la vida. Te agradecemos, Jeffrey. No sé si un comentario final más de tu parte, te agradecemos infinitamente y bueno, en México, al contrario, yo agradezco mucho la invitación, es un placer siempre contribuir a una actividad de ALAS. Ahí sí que tienen otras actividades muy importantes que vienen ahí, pero parece que fue muy exitoso. Pre-ALAS pude escuchar algunas sesiones, no todas, porque aquí también es un poco problemática el cambio horario, pero aprendí muchas cosas en pre-ALAS de Perú, por lo tanto les quiero felicitar y agradecer otra vez por la invitación. Ojalá que seguiremos con más colaboraciones entre ALAS y la ISA, la Asociación Internacional de Sociología, porque necesitamos más sociología latinoamericana en la sociología global. Necesitamos hacer más visibles estas contribuciones latinoamericanas y por eso pues, estamos a su disposición en la Asociación Internacional de Sociología. Justamente, Geoffrey, justo te cuento de que hemos creado con el Consejo Consultivo de la Acción Latinoamericana de Sociología, la Cátedra de Pensamiento y Praxis Sociológica Latinoamericana y Caribeño. Serás tú uno de nuestros invitados y partícipe también activo en esa cátedra que creo que es importante, como tú bien has señalado, para promover el diálogo global a nivel de nuestros países con el mundo, ¿no? Y creo que ustedes van a ayudarnos a justamente hacer de que esos esfuerzos sirvan, como tú bien lo planteas, a resolver los problemas con políticas no solamente públicas, sino desde la misma sociedad. Bueno, muchas gracias, Jeffrey. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y a todos los que nos siguen. No olvidarse que este evento está en el marco del 33 Congreso Internacional
Alas México. No olvidarse que las inscripciones y las ponencias todavía se pueden presentar al Congreso. Y bueno, a los que no puedan asistir, pueden seguir y participar también del Congreso virtualmente, ¿no? Bueno, una vez más, Jeffrey, un agradecimiento infinito por tu aporte. Gracias a todas. Gracias. Buenas tardes. Vamos a otro panel muy interesante que sigue ahora. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, sí, aplausos. Un aplauso, muy bueno, muy bueno. Aplausos. Mira, Gracias, Jeffrey, gracias. te aplauden por todas las redes. Muy bien. Hola, un aplauso. Que te vaya Muchas bien. gracias. Ha salido muy Muchas buena, gracias. muy buena. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Gracias.